Le decir al Señor que nos hable, que nos instruya, que nos dirija. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta bendición preciosa, Señor, que nos das de poder estar en tu casa, de podernos reunir, Señor, con tus hijos, de poder recibir tu palabra, Señor, de poder adorarte, de poder bendecir tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que somos partes de esas muchas misericordias que tú nos das. Gracias, Señor, porque pudimos abrir nuestros ojos esta mañana, porque podemos escuchar, Señor, porque podemos hablar. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo abra nuestros oídos, abra nuestra boca, abra nuestro entendimiento, Señor, y que podamos ser hijos entendidos, hijos diestros, hijos, Señor, diligentes, hijos útiles, Señor. Háblanos, por favor. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quisiera que usted me respondiera algo. ¿Usted me escucha? ¿De verdad me escucha? Fíjese que hace un tiempo yo le conversaba a su pastor que el Señor me había llevado a hablar acerca de algunas cosas, y el Señor me ponía hoy nuevamente Éxodo 4:11, pero por algunas cosas del destino no lo tengo en la iPad, pero lo tengo en mi teléfono. Éxodo 4:11 dice en la versión del lenguaje actual, dice: Dios le contestó: escúchame, Moisés, ¿soy yo quien hace que hables o que no hables? ¿Soy yo quien hace que puedas oír o que no oigas? ¿Soy yo quien hace que puedas ver o que eres ciego? Eso se lo estaba diciendo el Señor a Moisés. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo: ¿sabes qué, Señor? Envía a mi hermano, él es mejor que yo, él puede hablar. Yo soy pesado para hablar, dice algunas versiones. Otros dicen: yo soy tardado para hablar. Muchos han dicho que era tartamudo, pero algunos comentaristas dicen que él era muy pesado para hablar, que no tenía modo, no tenía gracia para poder hablar. Y hoy el Señor, estábamos hablando con el pastor y yo le contaba de algunas cosas que había estado estudiando, pero el Señor me ponía eso hoy en mi corazón. Y yo sé que muchos de nosotros oímos, porque gracias a Dios podemos oír, pero a veces oímos sin querer oír, solo por el sonido, pero no para obedecer. ¿Está conmigo? ¿O se me está durmiendo? Mire, yo he entendido, por ejemplo, mis hijas, yo tengo 2 hijas, una de 4 y una de 3. Y cuando vamos en el carro, siempre que quieren que yo las escuche, empiezan a decir: escúcheme, escúcheme. Y yo las primeras veces que me decía, yo decía: pero si estamos en un carro, ¿por qué no te voy a oír? Y a veces era porque hablábamos con mi esposa. Pero muchas veces nosotros le venimos y le decimos al Señor: Señor, escúchame, tengo una necesidad. No sé si a usted le ha pasado. Señor, escúchame, necesito que me oigas. Pero muchas veces el Señor te dice a ti: escúchame, necesito que me oigas. ¿Aló? ¿Sí? ¿O pasa así, igual que conmigo? El usuario que llama a este momento no puede contestar. Pero mire, el Señor nos habla de tantas maneras y nos trae de tantas maneras a decirnos: escúchame, te quiero hablar. Y yo he entendido en muchas ocasiones que el Señor nos habla y a veces oímos la voz del Señor y nos vamos por otro camino. Muchas veces somos oidores, mas no hacedores. Muchas veces somos hijos, pero no obedientes. Yo no sé si usted, que es papá, quiere que sus hijos sean obedientes. Yo quisiera que yo le dijera a mis hijos: venga a comer, y mis hijos llegaran corriendo, se sentaran y se pusieran así y dijeran: ¿vamos a orar ya o después? No sé si usted quisiera, pero como son chiquitos hay que enseñarles, ¿verdad? Pero igual es el Señor con nosotros. Yo creo que el Señor va con nosotros y nos quiere decir: hijo, ven, y que nosotros vayamos corriendo y digamos: sí, papi. Porque el Señor nos llama con lazos de amor, dice la palabra. Nos atrae a Él. Y yo creo que hoy el Señor ha hablado de una manera bien especial, pero creo que nosotros debemos entender el propósito por el cual el Señor nos trajo hoy. Tal vez nosotros pudimos tener muchas otras cosas que hacer. Una graduación, que gracias al Señor he estado en muchas graduaciones en estos días. Es un regalo del Señor graduarse, ¿verdad? ¿La verdad que sí?
A ver que sí la conozco. Es una bendición del Señor poder estar en esos lugares, pero todo tiene un proceso para poder llegar hasta ahí. Y lo que el Señor quiere es que nosotros nos graduemos. Amén. Lo que el Señor quiere es que nosotros alcancemos el propósito por el cual tú y yo fuimos llamados. No solo venir a la iglesia y sentarnos, venir a la iglesia y danzar, porque eso, hermanos, es un gozo, es un regocijo, es alegre ver cómo danzamos, es alegre ver que hay gozo en nosotros, pero no debe de quedar ahí. Y yo he visto en muchas ocasiones que el Señor siempre le dice a Israel: escucha, oh Israel, oye, oh Israel. ¿Y qué hacía Israel? No escuchaba. Israel en algunos versículos de la palabra del Señor dice: es mi primogénito, dice el Señor. Y hermanos, si nosotros somos primogénitos también del Señor, somos la congregación de los primogénitos, pero yo lo que quiero es que usted llegue a entender que cuando el Señor nos habla, cuando sale una palabra del Señor, usted lo que debe hacer es lo que hacía Samuel: háblame, Señor, que te escucho. ¿Sí me está escuchando? Porque el Señor nos está hablando, no solo a usted, a mí también. Pero creo que es importante que nosotros podamos conocer que muchas veces en nuestros corazones llegamos a decir: Señor, pero es que yo no puedo, Señor. Es que yo no tengo tiempo, Señor. Es que a mí eso no se me da. Y por eso le leía al principio lo que le dijo el Señor a Moisés. ¿Quién hizo la boca para que el hombre hablara? ¿Quién te hizo los oídos para que tú escuches? ¿Y quién te hizo los ojos para que tú veas? Entonces el Señor desde el principio te habilitó para que tú lo puedas hacer. Solo falta que tú le digas: Señor, aquí estoy, papi, úsame a mí. Si el que está a la par no quiere, Señor, yo voy. Pero yo te quiero escuchar. Yo no sé si usted alguna vez ha tratado de comunicarse con alguien que no habla, pero es difícil no poder escuchar a alguien que le diga a uno por señas las cosas, y si usted no sabe ese idioma es muy difícil. Pero el Señor nos habla tan palpable, tan cerca, tan claramente, que muchas veces nosotros no queremos entender. Pero empecemos, porque si no se nos va a hacer tarde. Y quisiera que me acompañara a 2 de Crónicas 24:19. Ahí está, mire, qué belleza. Y dice: no obstante, Él les envió profetas. ¿Para qué? Para hacerlos volver. ¿A quién? Al Señor. Y aunque estos dieron testimonio contra ellos, ¿qué dice? Ellos no escucharon. Pero hermanos, si usted se pone a pensar, ¿qué dice ahí? ¿Dieron testimonio contra quién? Contra ellos. Les estaban diciendo: mira lo que estás haciendo, no está bueno. Lo que estás haciendo está malo. Por el camino donde vas no es el correcto. Y nosotros, hermanos, ¿qué es lo primero que les enseñamos a nuestros hijos? A que oigan. Dígame si no, pero por lo menos en mi generación era: venga para acá, muchachito, y me escucha. Dígame si no. Si usted no estuvo en esa generación, es del 2000 para acá. Pero yo veo clásicos, hermano. Solo Patricio sí no dice, él es del 2000, 2005 para acá. Mire, yo me recuerdo que así era mi mamá: venga para acá, muchachito, y me escucha. Y nos sentaba, y no se para hasta que yo termine de hablar. ¿Y qué era lo que nos estaba enseñando? A oír. Fuera, hermanos, algo que fuera bueno o algo que fuera malo, pero nos decían: óigame, yo soy su mamá y me tiene que oír. Así me decía mi mamá. Y yo muchas veces no entendía, hasta que el Señor me enseñó obediencia a las malas. Yo le conté cómo aprendí obediencia, no se lo he contado. Ay, hermano, es un testimonio que no lo terminamos hoy. Son mentiras. Mire, una vez, hace muchos años, como 3, cuando yo tenía 12 años, ahorita voy a cumplir 16 el otro año, pero estaba mi papá atendiendo a unas personas, como es pastor, habían personas en la casa y tenía que irse a una iglesia.
Y yo tenía un tubo y una canica, un 5. Y lo jalaba con la boca. Y mi mamá me dijo, no hagas eso porque te vas a asfixiar. Y en mi cabeza dije yo, la última. Y me asfixié. Se me fue la canica y me quedó acá. Y hermanos, yo de verdad estaba a lo Esteban, veía el cielo abierto. De verdad, yo empecé a sentir que respiraba y me tapaba arriba. Cuando trataba de no respirar, me caía o sea, no podía respirar, no me entraba aire. Y yo le hacía a mi mamá, y no podía. Y llamó a mi mamá a mi papá y me metió el dedo a mi papá y me sacó la canica. Desde ese día hasta el día de hoy, mi mamá me dice no, es no. Mi mamá me dice sí, es sí. Yo aprendí obediencia a las malas. Tanto así que en una ocasión me dijo, esa muchachita no me gusta que sea su novia. Fui con la muchachita y le dije, fíjate que dice mi mamá que en él, que no procede. Usted se imagina, ¿qué me pudo haber dicho la muchachita? Hijo de mami, que tu mamá te mangonea. Pero ¿qué aprendí yo? Dos cosas, a oír y obedecer. ¿Por qué? Usted puede oír, pero no puede obedecer. O puede oír y obedecer. Pero la obediencia es una disposición del corazón. Entonces, cuando el Señor le habla a Israel y le dice por medio de sus profetas que no están bien, ellos se ofuscaron. Los chulos se enojaron. Dijeron, Señor, ¿y tú qué? Si yo así como estoy bien. ¿Sí me entiende? Ellos pensaron que eran mejores que Dios. Pensaron que tenían más razón que Dios. Eso nos lleva cuando dejamos de oír. Dejamos de entender de quién dependemos. Dejamos de entender quién es quien nos habla. Y empezamos a oír a cualquiera y decimos, ese tiene razón. ¿Por qué fuiste a la iglesia si estaba el partido de México contra Alemania? Y les ganamos. Y al otro domingo va a decir, no, mejor me voy a quedar porque qué tal da la sorpresa. Cuando el Señor te trae acá para hablarte, para confortarte, para darte fuerzas. Entonces, nosotros cuando dejamos de tener la vía directa con el Señor, empezamos a oír a otros y nos confundimos. Y como nos confundimos, cuando el Señor manda a alguien para hablarnos de verdad, ya no lo reconocemos. Porque si usted lee, hermanos, muchos de los que eran, ahí sí que oidores en la Biblia, dice la palabra del Señor que reconocían la voz de Dios. ¿Usted sabe qué es reconocer la voz de Dios? Bueno, usted sabe qué es reconocer primero. Mire, yo tengo una hija de 4 años que nació de 7 meses y estuvo en incubadora y todo, y el primer día que nació hice 1001 cosas para poderla ver, porque nació de 2 libras y 3 libras y 2 onzas y bajó a 2 libras y 13. Pero el día que yo la fui a ver, estaba llore, porque tenía trasvasado una cosa ahí. Y yo le empecé a hablar, mi hija, en el nombre de Jesús, yo te doy la bienvenida a mi casa y te bendigo en el nombre de Jesús. Sos una bendición para nosotros. Yo proclamo vida sobre tu vida. El hermano se quedó dormida. Y me dice la enfermera, ¿usted sí es su papá? Me dice. Pues yo digo, le dije yo, ¿verdad? Sí, yo lo creo. No, me dijo, no es por eso, me dijo. Es porque ella reconoció su voz, me dijo. Entonces, hermano, ¿reconocemos la voz de Dios? Para poderla reconocer, tenemos que aprender a oír. Segundo, dice Jeremías 32:33, dice, ellos me dieron la espalda y no el rostro, aunque les enseñaba, enseñándoles una y otra vez, no escucharon ni aceptaron corrección. Sencillo. ¿Qué pasaba cuando su mamá le decía, vaya a arreglar su cuarto? Y usted no lo arreglaba.
Generación del 2000 para abajo, ¿verdad? Y lo arregla y así. Y nada, está llorando, porque era su responsabilidad. Bueno, así nos decían a nosotros. No estoy echando de cabeza a mi mamá, ¿no? Pero yo aprendí, hermanos. ¿Sí? Que el Señor bendiga a mi mamá por haberme enseñado bien. Pero mire, yo creo que cuando el Señor nos habla, pero mire qué respetuosos se vuelven los que no oyen. Le dan la espalda al que les está hablando. Si usted ve, dice, ellos me dieron la espalda y no el rostro. Eso es una irreverencia. ¿Qué pasaba si su mamá le estaba hablando y usted se iba? Chancla, paleta, lo que fuera, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué le decía? No sea irrespetuoso, no sea irreverente. Yo soy su mamá o yo soy su papá. No sé si a ustedes le decían eso, pero a nosotros nos enseñaron que hasta que termináramos de oír lo que nos estaban diciendo, va, mamá. Y todavía con aquello de que ya terminó, va, y nos íbamos. Pero hermanos, déjeme decirle, el que le da la espalda al que le está hablando es un irreverente. ¿Por qué? Porque ya no lo quiere escuchar. Yo sé que usted quiere escuchar la voz del Señor, pero yo le tengo que mostrar qué es lo que hacen los que no oyen o los que no quieren oír, para que usted no llegue hasta ahí. Amén. O no lleguemos hasta ahí, porque el Señor nos está hablando a todos. Pero mire, dice, pero ellos, en Nehemías 9:16, pero ellos, nuestros padres, obraron ¿con qué? Con soberbia. Ay, hermano, no sé si usted se está dando cuenta, pero primero no quisieron oír, no reconocieron la voz de Dios. Después no quisieron oír, le dieron la espalda al Señor. Después no quisieron oír y actuaron con soberbia. O sea que primero usted no reconoce la voz, después da la espalda y por último actúa con soberbia cuando no se quiere escuchar. Hello. O ya sé que me acabó el crédito. ¿Sí? ¿Van conmigo? Entonces obraron con soberbia, endurecieron su cerviz y no escucharon sus mandamientos. Eso lleva a una rebelión, a una transgresión. ¿Qué es una transgresión? Pasar una línea. No haga eso, ok, me la paso y qué. Está en rojo, yo mando. Y solo va a ir, ¿verdad? ¿Qué es eso? Transgredir, pasarse una línea, pasarse de lo que no debe. En el 17 dice, se rehusaron a escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. El Señor ha tenido misericordia con usted. ¿Ha hecho algo el Señor por usted? ¿Y se acuerda? Que no se le olvide, hermano. Porque cuando se les olvidan las maravillas, le pasa lo mismo que le pasó a Israel. Miraban la nube, el fuego la columna de fuego de noche, la nube de día, que la roca los seguía, que tenían maná, y como lo veían todos los días, lo despreciaron. Lo dejaron de ver. Por eso es que cuando nosotros, el Señor haga algo por nosotros, no nos olvidemos. Que no se nos olvide, digamos al Señor, Señor, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, llévame al madero. Pero hermano, que no se nos olvide, porque dejamos de valorar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Ese es un testimonio, hermanos. Si usted tiene un testimonio del Señor, cuéntelo, para que no se le olvide. Dígalo. Yo siempre he dicho que los testimonios a nosotros nos sirven para sanar a los demás en un futuro, pero nosotros ya sabemos cómo sanarlos, porque a nosotros ya nos llevó el río. Sí, ¿verdad? Con un kayak ahí, ¿verdad? No te vayas por ese lado porque la corriente es muy rápida. Andate del lado izquierdo, ahí la corriente siempre es más lenta. Entonces uno les va diciendo ya el chivo, y a nosotros ya nos tocó por el lado duro.
Pero nosotros, hermanos, vamos a hacer un testimonio. Entonces, mire, rehusaron a escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Endurecieron su cerviz, eligieron a un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Cuando la gente deja de oír, empieza un proceso de degeneración. Usted sabe que cuando nosotros llegamos al Señor, entramos en un proceso de regeneración. ¿Sí? Cambiar nuestros genes, llegar a ser santos, porque el Señor es santo. Amén. Pero cuando uno deja de oír, ¿por qué le digo esto? Porque la palabra del Señor dice que por el oír viene la fe. Y cuando usted deja de oír, se queda sin fe. Partiendo de ese punto. ¿Sí me entiende la ecuación simple? ¿Sí? Entonces, hermanos, entran en un punto de degeneración. Entran en un punto de retroceso. Pero lo que nosotros venimos a hacer es a regenerarnos, a cambiar los genes, porque dice la palabra del Señor que nosotros tenemos de naturaleza pecaminosos. Pero cuando venimos al Señor y tenemos una conversión, accedemos a una puerta grandiosa que se llama regeneración, al punto de que nuestros genes son renovados, son cambiados, son hechos nuevos, son hechos luz. Hemos salido de las tinieblas y somos puestos en la luz. Hermano, un bombillo quemado, aunque usted le dé, nunca va a dar. El Señor viene, abre el bombillo, quita lo malo, pone lo bueno y nos enciende, porque somos luz. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí estás, siendo de 100 watts. LED, pues, si usted quiere verse más moderno. Entonces entramos a un proceso de regeneración. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Mire hasta dónde va el Señor después de que todos estos le hicieron todo lo que ya vimos. No los abandonaste. ¿Por qué? Porque el que empezó la buena obra, hermanos, la va a perfeccionar. Pero a Dios orando y con el más orando, hermano. Rema de nuestro apóstol Sergio. ¿Qué quiere decir eso? Yo le oro al Señor, pero también voy cambiando. Señor, cámbiame, Señor, este carácter. Y se le cruza un carro ¿y qué pasó? ¿Qué? No. Solo está orando. Muérdase la lengua, hermano. Pero debemos de ir haciendo algo nosotros también. Amén. Entonces yo le quiero platicar de algo hoy. Si oyes o no oyes. Si no, hay unos aparatitos aquí, ¿verdad? Si no oímos, hermanos, busquemos ministración y que nos saquen ese tapón que tenemos en el oído y digámosle a nuestro pastor: pastor, yo lo quiero oír. Porque ¿a quién va a oír usted? A su pastor. Nosotros teníamos unas ovejas con mi papá y el pastor silbaba, hermanos, y ahí van las ovejitas. Yo decía, qué bonito esto. Cuando su pastor diga rana, hermano, ustedes brinquen. Si el pastor dice aquí nos detenemos, aquí nos detenemos. Caminamos. Oramos. Ayunamos. Pero debemos, mire, el que oye conoce el sentir de su pastor. Sí, ¿verdad que sí? El que sabe oír, hermanos. Va, dígame usted, cuando enamoraba a su esposa, esto no es apto para menores de 18 años. Cuando usted enamoraba a su esposa, ¿qué era lo que buscaba? No de 18 años porque sea malo, sino porque todavía no es tiempo, ¿verdad? Pero, ¿qué era lo que usted buscaba? Que le dijera: es que a mí me gustan las rosas azules. A mí me gustan las gladiolas. ¿O no? Uno de hombre lo que buscara, ¿qué le gusta? Y de repente en alguna conversación, es que a mí me gusta pasar por algún lugar donde haya un río. Decía uno, por ver para dónde hay un río, vaya usted en medio del desierto, ¿verdad? Que se ha echado una manguera ahí, pero le hacía un río, ¿verdad? ¿O no era así? Iba buscando el sentir. Es igual en el Señor. Usted oye y dice, mi pastor está hablando de esto, tal vez porque está pasando esto. ¿Será que no estaré yo así? Yo así lo creo y así lo he visto. ¿Estamos escuchando entonces?
Yo creo que no, ¿verdad? Porque no me contestaron. Bueno, entonces empecemos por el principio. Hay 3 pasos importantes en la vida y eso es doctrina básica: oír, amar y honrar. Importantes. Usted escuchaba a su esposo, lo llegó a amar. Sea porque le cantaba cielito lindo lo que le cantara, pero el oír la llevó a entenderlo, y al revés, lo llevó a tener una conexión. Entonces, cuando nosotros oímos, siempre conocemos por dónde van las cosas. En México, gracias a Dios, tienen un sistema de alarmas cuando hay terremotos, ¿verdad? Ya con nosotros, pero ni las ambulancias suenan tan fuerte, ¿verdad? Pero si tuviéramos eso, tal vez. Pero mire, si usted no conoce el sonido, puede estar la alarma de incendios, la alarma de terremotos, la alarma de huracanes, la alarma de maremotos. Si usted no sabe que ese es el sonido, así que pasaría un accidente. ¿Por qué? No lo reconoce. La Llorona. Solo esa reconocemos, ¿verdad? Pero sí va conmigo. ¿Cuál es lo primero que todos debemos aprender entonces? Oír. 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 Pero hermano, oír y poner en nuestro corazón. Oír lo bueno o lo malo, pero desechar lo malo y dejar lo bueno. Porque también hay veces que vamos a oír cosas que no son. Entonces debemos entender que al oír va a venir algo hacia nosotros. Pero mire que dice Proverbios 22:17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Pero no debe quedarse ahí. Mire lo que dice después. Y aplica tu corazón a mi conocimiento. Las 2 cosas en azul son las que tenemos que hacer: oír y aplicar. ¿Por qué? Porque si no, solo nos quedamos en oidores. Y el Señor no nos llamó para ser solo reproductores de MP3, ni para hacer bocinitas. Nos llamó para ser útiles. Porque si usted oye, va a aplicar. O sea, oye con el fin de hacer las cosas. Porque si solo se sienta para estar ahí, va a decir: ay, ese hermano pobrecito, ¿verdad? Ese ya lo había leído yo, ¿verdad? Pero hay veces que el Señor nos habla, hermanos, a través de cualquier cosa. A veces vamos y se pasa un carro de largo y usted dice: ay, vaya que paré, porque si no me hubiera pasado jalando. El Señor me guarda. Hasta ahí le habla el Señor a uno, que tiene cuidado de uno. Entonces, si nosotros aprendemos a oír con entendimiento todo lo que pasa a nuestro alrededor, usted se va a dar cuenta que el Señor lo está hablando. Usted se va a dar cuenta que el Señor está con usted. Pero si usted oye algo aquí y de repente va a la calle y mira una necesidad de lo que su pastor estaba predicando, va a decir: mi pastor habló de eso. Un enfermo: mi pastor habló que dice la palabra del Señor, que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Qué está haciendo? Oyendo y aplicando. Pastor, fíjese que hay un enfermo, ¿será que puedo orar por él? No creo que le va a decir: fíjate, mijo, que te tenés que poner alcohol y después guantes. Decir: amén, dale con fe, te envío en el nombre de Jesús. Hasta eso, hermano, tenemos que oír. ¿Sí va conmigo entonces? Oír y aplicar. ¿Pero por qué? Porque te será agradable si las guardas dentro de ti, para que estén listas en tus labios. O sea que eso no es solo para que usted diga: ay, hermano, fíjese que leí algo, pero qué bonito estaba eso que leí. Y uno se queda: ¿y qué leyó? Un versículo que estaba bien bonito. No sé si usted, bueno, yo sé que usted lee la palabra del Señor. No me dijeron amén, ¿verdad? Pero creo en el Señor que usted lee la palabra del Señor, ¿verdad? No es que los agarré desprevenidos, ¿verdad? Perdonen. ¿Verá que usted lee la palabra del Señor? Ah, verá que sí. Pero usted alguna vez ha tenido un rema, X o Y rema, y va a la palabra del Señor y lee un versículo que va acorde a su rema. Ah, hermano, ese versículo no es igual.
aunque usted lo haya leído antes. ¿Sí o no? Que uno vaya y dice, ay, Señor me ha estado hablando acerca de los sueños, y usted llega y lee algo acerca de los sueños y dice, qué bonito. Y aunque usted lo haya leído, en paz me acostaré, así mismo dormiré, y usted dice, pues sí, pues. No sé si a usted le ha pasado eso, pero hermano, es delicioso cuando el Señor le habla a uno a través de la palabra, y llega uno a la palabra y dice, yo no había entendido este. ¿Y cuántas veces lo he leído? El Salmo 23. Y ahora en el año de reposo usted dice, a muchos le pasó eso, ¿verdad? Cuando llegó el año de reposo dice, y habla del Salmo 23. Y está usted, sí, pues, el reposo. Y usted mira hasta el Salmo 23 de otra forma, hermano. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque va aquí, lo aplica y está en sus labios. Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos algo en nuestros labios, pero aprendemos a oír, por eso, de la abundancia del corazón habla la boca. Porque usted lo va a tener acá, en sus labios. Y cuando usted vaya a cualquier lado le va a decir, Dios te bendiga. Fíjate que la palabra del Señor dice, y fíjate que la palabra del Señor dice, y fíjate que la palabra del Señor dice. Y usted no va a hablar, yo creo, fíjate que tal. No, fíjate que la palabra del Señor, por ese problema que tenés, nos enseña que tal y tal cosa. Hermano, ¿quiere aplicar usted la palabra del Señor? Como dicen mis hijas, escúcheme, escuche, oiga. Hermanos, yo creo que nuestro apóstol lo predicaba hace un tiempo y decía, este es tiempo de apertura. Es un tiempo en el que todo, hermano, si la gloria postrera va a ser mayor que la primera, hermano, nosotros debemos de creer que el Señor va a abrir nuestros oídos. ¿A usted le gustaría escuchar la voz del Señor? Todos los días. Tiene que aprender a reconocerla. Porque, hermanos, el Señor nos puede estar hablando todos los días, pero puede estar hablando, y como no conocemos su voz, nada. Pero hoy el Señor me envió a decirte, es tiempo de que aprendas a reconocer. Es tiempo de que aprendas a oír. Aunque, hermano, usted diga, hermano, si yo a veces me dicen algo y como dice el dicho, el sordo no oye, pero compone, ¿verdad? A veces le dicen a uno que anda a traer no sé qué y viene uno con otra cosa. Eso no te dije. Entonces, ¿qué dijiste? Tal otra cosa. Es que no oí bien. Por eso, el que no oye compone. Más bien, descompone. Porque puede uno a veces escuchar aquí algo, pero como no está escuchando con entendimiento, voy a decirlo de lo contrario de afuera. Yo no lo estoy regañando para que me mire así enojado. Yo le estoy compartiendo, estamos hablando, estamos tranquilos. Como dicen en mi pueblo, dos cosas le voy a decir. Tranquilo, tranquilo. Entonces, si sabemos oír, vamos a amar. Hermanos, tan importante es oír para poder amar, porque no podemos amar algo que no conocemos. Hermano, cuando escuchemos la voz del Señor, hermanos, vamos a amar. Nos vamos a perder. Vamos a decir, Señor, yo aquí quiero estar, escuchando tu voz. Yo no me quiero salir de aquí, Señor. Y usted va a estar en la presencia del Señor y el Señor le va a estar hablando y usted va a decir, ay, Señor, que no termine. Y usted va a cantar que hay momentos que no deberían terminar. ¿Pero por qué? Porque primero escuchamos y llegamos a amar. Pero avancemos porque ya me están haciendo de atrás así, ¿ve? Pero mire otra vez y caemos a lo mismo. El que ama, ¿qué? La instrucción. ¿Y qué debíamos de oír antes? Sus mandamientos, sus instrucciones. El que oye entonces la instrucción, la va a amar. ¿Va conmigo? Si usted oye una instrucción de parte del Señor, va a amar esa instrucción. El que ama la instrucción, ama el conocimiento. Pero el que odia la reprensión, ¿qué es? Se oye feo, ¿verdad? Pero el que ama la instrucción, oiga bien,
El que ama la instrucción, ama el conocimiento. Por eso es que usted mira muchas personas que vienen con el pastor y dicen, fíjese pastor que yo leí tal cosa. ¿Qué significa eso? Ah, tal y tal cosa y tal otra. Ah, bueno. Se van y todos los cultos. Vaya conmigo, tengo uno que siempre, fíjate que mire tal cosa. ¿Qué será? Ah, tal y tal cosa. O si no está mi apóstol y le dice, fíjese apóstol que yo leí tal cosa. ¿Qué es? Yo creo que es tal cosa. No, fíjate que va por otro lado, es tal y tal y tal, y por aquí y por allá. Ah, bueno. Y se regresa y viene. Fíjese que después de lo que usted me dijo, leí no sé qué. Hermano, eso es amar el conocimiento. No sé si usted va conmigo, pero para mí eso es amar el conocimiento de la palabra del Señor. O sea que cuando usted ame la instrucción, venga y se siente ahí y su pastor le diga, hermanos, les predique de algo. Y usted va a estar ahí y va a decir, ¡ah, qué lindo cómo usa el Señor a mi pastor! Y va a llegar y va a encontrar. Porque hermano, cuando uno ama algo, uno no quiere dejar de hacerlo. Si usted ama escuchar la palabra del Señor, usted va a estar en su trabajo oyendo, se va a estar bañando y lo va a estar oyendo, va a estar haciendo la comida, va a estar oyendo, va a ir en el carro y va a ir oyendo. Cuando usted ama algo, hermanos, no quiere dejar que se aleje de usted. Ese hermanito que yo les cuento se llama David, y Claudita lo conoce. Pero ese David, hermanos, a veces yo le digo, fíjate que el apóstol Sergio estaba predicando de tal cosa. Sí, y hace 8 días habló de no sé qué. Y estaba conectado con lo que habló hace 15 días, que era de no sé qué. Y fíjate que mi apóstol Freddy habló de no sé qué y se conecta, fíjate. Y yo me le quedo viendo y le digo, vos David, vos sos un caso, le digo. Pero usted le pregunta, ¿y cómo lo hice? Yo descargo las prédicas, las pongo en audio y cuando estoy horneando, porque es panadero, cuando estoy horneando, ahí las estoy oyendo. Termina uno, pongo la otra y sigue. Eso es amar el conocimiento. El que ama la instrucción, ama el conocimiento. Pero ¿para qué el Señor quiere que usted oiga hoy que usted debe de amar la instrucción y amar el conocimiento? Para que sea útil. El Señor no quiere que seamos torpes. No, hermanos. Nosotros fuimos llamados para ser útiles. Para que a usted lo agarren en la mano del Señor y diga, ¡ala, qué rica esta espada! ¿Cómo se llama usted, hermano? Carlos. Que el Señor venga y le diga, este Carlos, con el viento y cómo se mueve, corta el viento. Que cuando venga y quiera cortar algo, no se trabe. Útil. ¿Quién quiere un desarmador que cuando lo mete a un tornillo se quiebre? Nadie. Usted va a hacer algo que el Señor, cuando el Señor lo tome para hacerlo, usted lo va a hacer bien. Pero quiere que ame la instrucción y ame el conocimiento. ¿Va conmigo todavía? Si no, me va a regañar el pastor y va a decir, solo a dormir los venís, va a decir. Juan 14:23. Jesús le respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos con él morada. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿ama usted al Señor? Mira hasta dónde vamos. Entonces tendríamos que regresar un escalón y decir, ¿ha escuchado entonces usted al Señor? ¿Ha escuchado la instrucción del Señor? Porque uno puede decir, Pedro, ¿me amas? Y usted, sí, Señor, te amo. Y el Señor nos va a ver y nos va a decir, ¿me escuchaste? Amén. Entonces, usted no se sienta mal, porque todos tenemos un proceso diferente. Si no hemos aprendido a oír, este es el tiempo en que debemos de prepararnos para aprenderlo. Si usted no ha oído nada, no se preocupe. Dígale al Señor, Señor, abre mis oídos hoy. Pero yo creo que me vas a hablar. Yo creo que tú vas a habilitar mis oídos para oír. Y va a empezar a amar. Entonces, si el Señor le preguntara hoy, ¿me amas? Yo sé que es algo confrontativo, pero es necesario que el Señor nos pregunte, ¿me amas?
Y nosotros con todo el gusto le diríamos, sí, Señor, te amo, pero ¿me escuchas? Señor, es que donde yo estoy no hay mucha señal, Señor. La torre que estaba ahí la botaron, Señor. ¿Amamos entonces? Perdone, pero hay calor. Amén. Bueno, ¿quiere usted ser un buen hijo? Escuche. ¿Quiere ser usted un buen líder? Escuche. ¿Quiere ser usted un buen ministro? Escuche. ¿Quiere usted ser un buen papá? Escuche. ¿Usted quiere ser bueno en todo? Escuche. No podemos hacer nada, hermanos, si no aprendemos a escuchar. Los que no saben escuchar, caen mal. Caen gordos, dicen conmigo, ¿verdad? ¿O no? Los que no saben escuchar, uno tratando de hablarle a la gente sus penas, ¿verdad? Fíjate que sí, hombre, sí. Pero es que fíjate que tengo otro problema. Sí, hombre, ya son las 9, ¿verdad? Sí. Yo le contaba al pastor Patricio, le digo, a veces me toca atender a mí. Y ya aprendí, le dije, me quito el reloj, guardo el celular y me siento a escuchar. Porque muchas veces uno, cuando alguien quiere que lo escuche y le hace así a uno, hermano, uno piensa que el otro le está diciendo, ¿ya te vas a apurar? ¿O no? Que usted está ahí sentado y me hace así, yo diría, uy, ya es tarde. No sé si usted va conmigo. Bueno, ¿quiere usted ser una buena oveja? Escuche. Todos, hermanos. Porque mire, aquí llevamos en oír y en amar. ¿Usted quiere honrar a su pastor? Mire, yo como hijo, yo quiero honrar a mi pastor. Como oveja, yo quiero honrar a mi pastor. Y como hijo, quiero honrar a mi papá. Y como hijo de Dios, quiero honrar a Dios. Pero si no lo amo, no lo puedo honrar. Si no lo oigo, no lo puedo amar. Porque es contradictorio. Y lo que el Señor quiere con este proceso es que tú te alejes de la degeneración. Que tú te alejes de la soberbia. Porque, hermano, el soberbio no oye. Se las cree que se las puede todas. ¿Usted alguna vez aprendió algún oficio? Mira, eso no se hace así. Yo lo voy a hacer como yo quiera. Dale, pues. Yo en una ocasión, hermanos, hace mucho tiempo, ¿verdad? Como 3 años, como le decía. Allá con nosotros se llama tercero básico, ¿verdad? Y dan una clase que se llama industriales, que son maderas. Y yo no sabía que la madera tenía su lado para cepillarla. Si uno la cepilla al lado contrario, se raja la madera, ¿verdad? Y viene don Josué, ¿verdad? Y en dosis se da cosa. Y me dijo, ¿y por qué no te esperaste? Porque yo pensé que solo era cepillarle. ¿Qué? Y me dice, no, todo tiene su chiste, te tenés que esperar. Hermanos, a veces tenemos que esperar para poder oír. Porque el impaciente y el soberbio hace como quiere. Y el Señor lo que no quiere son hijos impacientes y soberbios. El Señor lo que quiere es hijos que puedan esperar en Él. Porque, hermanos, en la tormenta, hermanos, en la prueba, en la dificultad, usted está que le caen rayos por un lado, que truenos por otro lado, que se caen los árboles. Y el Señor nos quiere hablar ahí. Va a decir, pero ¿cómo el Señor me quiere hablar en medio de la dificultad? Claro. Porque si usted reconoce la voz del Señor, no importan los rayos, no importan los árboles, no importan los perros, no importan los carros, no importa nada. Usted aprende a esperar y a escuchar. Entonces, ¿usted quiere honrar? Empecemos a oír. Yo sé que esto usted ya lo sabe, pero el Señor nos está hablando. Cuando el Señor nos habla 2 veces sobre algo, hermanos, es porque lo va a hacer y que Él está en el asunto. Entonces, para honrar, Isaías 8:13 dice la palabra del Señor: solo al Señor Todopoderoso es a quien ustedes deben considerar santo. Solo a Él es a quien hay que honrar. Solo a Él es a quien hay que temer. Hermanos, ¿usted quiere honrar al Señor?
Amén. Pero solo a Él debemos honrar. Y no lo vamos a honrar diciendo, yo honro al Señor. No, con actos. Porque Él, hermano, escudriña nuestros corazones. Y aunque nosotros estemos aquí, y yo levanto mis pies, y todos, alas, hermano, qué bonito. Y tal vez no estamos honrando al Señor con lo que somos. Pero a la vista de los demás van a decir, ese hermano, ¿verdad? Pero el Señor escudriña nuestros corazones. Yo no estoy juzgando a nadie, el Señor me libre. Pero el Señor está escudriñando y viendo nuestros corazones. Éxodo 23:20 dice, ya estoy enviando a mi ángel delante de ti para que te proteja en el viaje hasta introducirte en el lugar que te he preparado. ¿Por qué le puse eso? Porque el Señor, dice la palabra del Señor, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen o de los que le honran, los guarda y los defiende. No sé si usted ha leído eso, pero hermano, esta es una promesa tan grande para los que honran. ¿Usted tiene miedo por algo? Señor, tu palabra dice que tu ángel acampa alrededor de los que te temen. Y usted le puede decir al Señor, Señor, manda tu ángel. Y por eso dice la palabra del Señor, ya estoy enviando a mi ángel delante de ti para que te proteja. Entonces usted, si llega a honrar, no tiene que tener ningún temor. Usted puede decirle, Señor, guárdame. Mire, le voy a contar un testimonio que yo creo que ni al pastor se lo había contado. El martes, íbamos con mi esposa para un lugar que se llama Quetzaltenango. Nosotros vivimos en Huehue, que está como a 2 horas, ¿verdad? En teoría, pero con esas carreteras de 8 carriles que tenemos, llegamos en 3 horas y media, ¿verdad? Porque hay mucho tráfico, ¿verdad? Y ahorita la están agrandando porque no caen los hoyos. Entonces, de verdad, no es chiste, es nuestra realidad. Entonces fíjense que estaban en un paso que se fue a la carretera porque llovió mucho. Y como allá tienen la bonita costumbre, ¿verdad?, de que estamos haciendo una cola y se meten, ¿verdad? Y que si adelante se fueron a chocar 2 camionetas. Llevamos 1 hora y tanto ahí esperando y no pasaban. Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Vámonos por otro lado, que estaba ahí cerca, que uno sale a San Marcos y Cayache, la verdad. Para los que son de allá, pues tal vez tendrán alguna idea. La cosa es que nos regresamos y nos fuimos, ¿verdad? Hermanos, el GPS nos llevó bien, ¿verdad? Por un punto, pero en algún punto perdió conexión. Nos perdimos. 1 hora y media en la montaña. Literalmente, montaña. Terracería por todos lados, lluvia. Y yo miraba a mi esposa y a mis hijos y decía, ¿a qué hora nos sale alguien aquí y nos baja y le hacen algo? Yo no sé si usted alguna vez ha tenido esa sensación, pero era un pánico, hermanos, que me entró y dije, estaba con un temor. Y un ratito que le dije, mentira del diablo. Si yo no tengo por qué tener ningún temor. Si la palabra del Señor dice que el Señor envía a su ángel a acampar alrededor de los que lo guardan, alrededor de los que le temen, los guarda y los defiende. Y le dije, Señor, en el nombre de Jesús, me mandas un ángel y que me diga para dónde salir. Y en el nombre de Jesús, y mi esposa estaba llorando y orando, pero entre la llorada oraba y así, hermano, porque fue una cosa fea. Pero miren, hermanos, literalmente dimos una curva y había un montón de lodo. Y venía un carro. Y viene el carro y se ensarta en el lodo. Y me dice mi esposa, ahí aproveché para preguntarle. Bajé el vidrio y estaba un ángel, hermano. Yo le vi cara de ángel. Y le dije, ¿para dónde salgo para San Marcos? Mire, baje 10 minutos, cruza a la izquierda y en media hora está en San Marcos. Gracias, le dije. Subí y me fui. Yo iba manejando y en eso dije, ese era el ángel. ¿Qué le pidió al Señor? Un ángel que me guardara, que me dijera para dónde. No se iba a poner Miguel, ¿verdad? Y paraba ahí. Yo soy Miguel, aquí no, hermanos. Le muestro mi licencia. No. ¿Sí me explico? El Señor los guarda cuando lo honramos. Yo sé que usted va a decir, hermanos, de verdad, es real, pues. ¿Qué es lo que nos hace falta? Oír cuáles son las promesas.
Amar cuáles son las promesas, hermanos. Aferrarnos al conocimiento, a la instrucción y decir, Señor, yo estoy dispuesto a honrarte. Y todo trae sus beneficios. El que honra no va a faltar ningún bien alguno. El Señor honra a quienes le honran. Bueno, sigamos pues, porque ya se me están durmiendo, ¿verdad? Algunos ya me hacen amén, ¿verdad? Amén. Pero mire lo que dice el mismo versículo, Éxodo 23:20, solo que en la versión al día, dice: date cuenta, Israel, que yo envío a mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Entonces, hermanos, el Señor nos tiene un lugar preparado. Bueno, podemos pensar, hermanos, será una casita así con 5 recámaras, 4 baños, y en el garage estarán 2 carros, último modelo. Como puede que sí, puede que no. Pero el lugar que el Señor ha preparado es una casa donde tú te puedas regocijar. Hermanos, muchas veces yo me he encontrado con muchas personas que dicen, es que yo no sabía dónde ir. Miren, un testimonio rapidito, pero yo no solo de testimonios voy a hablar, estoy hablando la palabra, pero este testimonio me gustó mucho. Hay un hermano que esta vez lo llamaron para anciano en nuestra iglesia. Y dice, el Señor me habló que en la iglesia donde yo estaba ya no era la iglesia donde tenía que estar. Y me salí de esa iglesia, dice, pero yo tenía temor, dice él, porque no sabía si estaba haciendo lo correcto. Pero hubo una profecía un día que me confirmó, en fin, etcétera. Y se salió. La cosa es que nosotros quedamos en un área de la ciudad donde no es así como que, ay, por casualidad vine a caer aquí, ¿verdad? No, es como hay que darle y subir y bajar y meterse, va, y es un poquito complicadito. Pues la cosa es que hay 3 iglesias antes de la de nosotros. Y dice que él pasó por una iglesia, ay, esta iglesia, no, está cerrada. Pasó por la siguiente iglesia que está en una subida, no, está cerrada. Y subió antes, como 500 metros antes de la iglesia de nosotros, y dijo, aquí está bonito el culto, dijo, porque estaba el culto y estaba abierto. Dijo, aquí está bonito el culto y bajémonos y entremos. Bueno, ¿qué si empezaron a ver parqueo? Y no había parqueo, porque es en la calle el parqueo. Y no había parqueo, como que había fiesta, ¿verdad? Y empezaron a caminar. Cuando de repente estaban enfrente de la iglesia de nosotros. Y dice, esta es la iglesia, porque sale en la iglesia en un canal local. Esta es la iglesia que miramos en la tele. ¿Cómo vas a creer? Le dijo la esposa, esa iglesia está en la capital, aquí está esa iglesia. Mirá, le dijo, es igual el nombre y todo. Entremos pues, le dijo. Se pararon ahí mira, ¿a qué hora haces el culto mañana? Le preguntaron al ujier que estaba en la puerta. A las 10 de la mañana. Pero hay culto ahorita, pase de una vez. Dice que se vieron así como quien dice, bueno, entremos. Entraron, y cuando entraron allá con nosotros no los dejan entrar en la adoración, porque uno pase, perdone, ¿verdad? Y uno tal vez está ya bien, ¿verdad? Entonces no los dejaron entrar. Dice que se enojaron porque dijeron, ¿cómo nos van a dejar aquí? Y dice él, pero es que yo antes peleaba porque hacían eso, ¿y por qué me enojo? Dice él, ¿verdad? Entonces muchas veces cuando nosotros aprendemos y queremos y sabemos que el Señor tiene un lugar preparado para nosotros, el Señor nos va a dirigir. Cuando aprendemos a oír. A ese punto lo quería llevar. Él llegó, hermanos, por puro oír. Tanto fue así que dice que él oía a mi apóstol en la radio. Y él conocía la voz, y el día que lo vio en la tele, esa voz la conozco. Dijo, y salió de la cocina y fue ahí donde estaba. Dice que se para enfrente de la tele y le dice, mucho gusto, pastor. Gusto de conocerlo. Dice que la esposa se le quedaba ver y decía, este cuate qué. Pero dice él, yo sentí algo, dice, cuando lo vi. Entonces el Señor te tenía este lugar preparado. Pero ya que estás aquí, no dejes de oír. No dejes de amar. No dejes de honrar. Hermano, que en tu corazón esté la necesidad de honrar. Cuando tú tengas la necesidad de honrar, hermano, créeme que vas a hacer todo lo que sea a tu alcance para poder honrar. No para quedar bien, que es diferente. Quedar bien, cualquiera queda bien con un chocolate.
de verdad, o con un Starbucks. Pero para honrar, tienes que aprender a oír y amar. Porque cuando vas a honrar vas a decir, por ahí va. Esto es lo que se necesita. Esto es lo que tengo que hacer. Esto es lo que tengo que decir. ¿Usted no cree que su pastor estaría así con hijos que honran? Estaría así con el pecho que no le cabe en la camisa, con hijos que oyen. No se oyó, ¿verdad? No me oyen. Yo creo que subirle un poquito más porque no. Es mentira. Salmo 34:7, ya casi me voy a despedir. Dios envía a su ángel para que salve del peligro a todos los que, ¿qué dicen? ¿Usted quiere que el ángel del Señor lo salve? Honremos. Éxodo 23:21. Anda derecho en su presencia y hazle caso. Mire lo que dice ahí. No le seas rebelde. Sepas que no perdonará tus faltas, pues en él está mi nombre. Está hablando del ángel. Mire lo que dice esta otra versión. No te alejes de él, obedécele y no le seas rebelde, porque él actúa en mi nombre y no perdonará vuestros pecados. Mire lo que dice el siguiente. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Usted quisiera que el Señor se pusiera delante de usted cuando le llegaran a hacer algo. Dijera, papito, quítate de aquí, mijito. Entrate a la casa a jugar. Y el Señor se ponga frente. Sí, yo voy a ser adversario de tus adversarios. No se las van a ver contigo, se las van a ver conmigo. Eso es para los que le honran. Eso es para los que guardan su palabra. Eso es para los que aman la instrucción, aman el conocimiento, para los que reconocen la voz de Dios. Porque hermanos, el Señor, si el Señor quisiera, le dijera, mira, yo voy a ser adversario de tus adversarios, pero usted no lo oye, usted se va a querer dar con los adversarios. Si usted no reconoce la voz del Señor, se va a ir aunque el Señor lo esté defendiendo. Sí, vamos. Entonces, ¿cuán importante es saber oír? Mucho. Demasiado. ¿Por qué? Porque de ahí parte todo. ¿Para bien o para mal? Si dejamos de oír, nos vamos para atrás. Nos vamos a la rebelión como se fueron los padres. Y la rebelión no es otra cosa que volver a hacer la guerra. Viene de rebellium y belium es guerra. Re es volver a hacerla. ¿Y con quién estábamos haciendo la guerra en nuestros delitos y pecados? Con el Señor. Entonces, Éxodo 23:24. No adorarás sus dioses ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. En el 25, mas serviréis al Señor vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. Mira, hermano, yo no sé si usted ve esas preciosuras de promesas que el Señor nos está dando ahí, pero lo que te está diciendo es, aprende a honrar. Yo te voy a quitar los enemigos, y lo que comas y lo que bebas, yo lo voy a bendecir. Hermano, y cuando el Señor bendice lo que nosotros tenemos, no falta, sobra. Pero si lo honras, porque si el Señor te da y no sabes honrarlo, vas a adorar las bendiciones y no quien te da las bendiciones. Porque vas a decir, ay, qué chulo mi carro, qué bonito mi carro, me costó. Mire que me costó. El down payment, hermano, era carísimo y yo lo pude pagar. Ya no era el Señor me ayudó, el Señor me bendijo. Por eso es que cuando Jacob se encuentra con Esaú, le dice, estas son las misericordias que el Señor me ha dado. Y estaba hablando de sus hijos. No le dijo, estos son los hijos que yo tuve. No, estas son las misericordias que el Señor me ha dado. Entonces cuando alguien te encuentra y te dice, ¡ah, qué bien estás!
por la misericordia del Señor. ¿Qué estás haciendo ahí? Diciéndole, papito, tú tienes la honra de lo que yo tengo. No le está diciendo yo, no, le está diciendo, Señor, tú tienes la honra. Pero si no lo sabes oír, no vas a poder darle la honra. Amén. No te estoy regañando, estamos hablando, ¿verdad? Tranquilos, conversando como hermanos. Miren lo que dice esto: no habrá en tu tierra ninguna mujer que aborte ni que sea estéril. Haré que se cumpla el número de tus días. Así que si el Señor le dijo que va a vivir 80 años, los va a vivir bien, porque el Señor va a bendecir su agua y su pan. ¿Está conmigo? ¿Quiere aprender a oír? ¿Quiere que el Señor nos destape los oídos? Hermano, todo parte de ahí. Uno puede decir, ay hermano, pues que yo quiero ser como Moisés, yo quiero ser como José, yo quiero ser como Abraham. Amén, hermano, yo no le voy a decir que no. Pero usted miren ellos, ¿qué hicieron? Escucharon, oyeron. A Abraham le dijeron, sal de la tierra donde estás y vete a donde yo te voy a mostrar. Si él hubiera hecho caso omiso, no fuéramos benditos nosotros por medio de Abraham. Amén. No sé si usted va conmigo, pero espero que no lo haya dormido. Entonces yo quisiera, hermano, si el hermano del teclado me puede acompañar, yo quisiera hoy que tú pudieras decirle al Señor, Señor, yo quiero, si quieres, tócate los oídos, los ojos, la boca y dile, Señor, ábreme los oídos, pero con entendimiento. Decirle al Señor, Señor, quita eso, Señor, que no me deja escuchar tu palabra. Quita eso, Señor, que no me deja reconocer tu voz. Enséñame, Señor, a reconocer tu voz. Y yo quisiera que tú pudieras decirle, Señor, háblame, pero quiero saber escucharte. Revélate a mí, pero yo quiero verte. Señor, que yo pueda conocer y entender tus mandamientos. Que yo pueda, Señor, entender cuál es el propósito por el cual tú me hablas. Señor, heme aquí. Abre mis oídos. Dame la capacidad de oír. Así como le dijiste a Moisés, ¿quién le dio al hombre la capacidad de oír? ¿Quién le dio al hombre los oídos para oír? No es el Dios de Israel el que abre los oídos del hombre para que escuche. Dile, Señor, yo necesito abrir mis oídos. Yo necesito, Señor, que tú en tu misericordia, Padre, abras mis oídos. Yo, Señor, necesito que en tu misericordia, papá, me hagas reconocer tu voz, Señor. Que en mi corazón haya un receptor de tu presencia. Que en mi corazón haya un receptor de tu voz. Y que cuando tú me hables, yo pueda escucharte. Yo pueda gozarme en tu voz. Yo pueda entender lo que me dices. Yo pueda poner por obra lo que me dices. No quiero ser un sordo, Señor. No quiero ser un necio, Señor. No quiero ser un terco, no quiero ser un soberbio. No quiero darte la espalda. Yo quiero mostrar, Señor, mi rostro para poder verte cuando me hablas. Para poder gozarme en lo que me dices. Para poder alcanzar esas bendiciones, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy se han abierto los oídos de tus hijos. Hoy se ha abierto el oído, Señor, en el nombre de Jesús. Pero que no solo queden como oidores, sino que sean hacedores de tu palabra, entendidos en tu palabra. Que venga a ellos, Señor, el milagro del querer tanto como el hacer. De amar tu conocimiento, de amar tu instrucción, de amar, Señor, tu palabra, de sumergirte. Que te puedas sumergir en la palabra del Señor. Que puedas creer en las promesas del Señor. Oye, ámalo, hónralo. Que el ángel de Jehová campe alrededor tuyo. Te guarda y te defienda. Que el Señor bendiga tu pan, que el Señor bendiga tu agua, que el Señor sane tu tierra, que el Señor sane tu corazón. Que aunque haya rebeldía en tu corazón, el Señor en el nombre de Jesús la arranque.
Hoy sea arrancada toda raíz de rebeldía. Hoy sea arrancada toda raíz de rebelión, de desobediencia. Hoy en el nombre de Jesús seas ministrado con una unción nueva, con una unción fresca, que pueda ser un hijo que honra, una hija que honra, un padre que le enseña a sus hijos a oír, un padre que les enseña a sus hijos a amar, para que los frutos que recibas sean de bendición para ti. Que el enemigo no te debilite con lo que dice. Que el Señor sea quien te fortalezca. Que el Señor sea quien te guíe. En el nombre de Jesús, creemos, Señor, en tu palabra. Creemos, Señor, en tus promesas. Y creemos, Señor, en que la obra que comenzaste en nosotros la perfeccionarás. Pon en nosotros, Señor, humildad para aprender a oír. Pon en nosotros, Señor, de tu Espíritu Santo para poder reconocer. En el nombre de Jesús. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti. Sé que es su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llenas de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Oh, yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí
Gloria a Dios. Aleluya. Dice un dicho por ahí, y creo que se aplica. No vaya a pedir el versículo, pero dice que en el país de los sordos, el mudo es el rey. Y es un peligro no saber escuchar. Por eso el mundo se equivoca, porque escucha a la persona equivocada, errónea. Nuestro oído tiene que estar refinado para escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae verdad. Es la sazón que marca la diferencia en lo que debemos escuchar y no debemos escuchar, porque hay mucho humanismo en el mundo y suena bastante bonito. El humanismo, el mensaje humanístico suena más bonito, inclusive porque a nadie le gusta que lo disciplinen. No estoy diciendo que sea mejor que la palabra de Dios. Estoy diciendo que a veces el mensaje de la palabra de Dios no es agradable a nuestra alma, porque trae corrección. He ahí el peligro de escuchar el humanismo, o los halagos o los elogios que puedan haber, porque nuestra alma, bueno, nuestros oídos escuchan, ¿verdad? Y nos sentimos pues muy orgullosos, nos afecta, nos hace daño. Por eso le pedimos al Señor que nos enseñe a escuchar y a escucharlo a Él, a Él, a Él. Y nos va a ser fácil después reconocer lo que debemos escuchar y lo que no debemos escuchar. Por eso es un peligro el YouTube. Y hay gente que se confundió porque miró prédica por aquí, prédica por acá, mensaje por acá, y terminó convirtiéndose y se hizo masón. Amén. Que el Señor nos ayude a poderlo escuchar. Amén. Que abra nuestros oídos y nuestro entendimiento. Gloria a Dios. Gracias, Josué. Gracias, hermana Claudia. Qué bendición.